En este video voy a enseñarte a crear una red neuronal capaz de traducir lenguaje de señas a texto. Espera, ¿habló? Bueno, también haremos que hable. En este caso, como estoy en Perú, trabajaré con lengua de señas peruana, pero tú puedes entrenar tu modelo con cualquier lenguaje. Entonces veamos qué necesitamos para lograr esto. Primero vamos a grabar las muestras de cada palabra. Luego convertiremos esos fragmentos de video a una secuencia de imágenes. Esto se hace porque necesitamos cada imagen por separado para obtener los puntos del rostro, de las manos y del cuerpo. Esto se repite para cada una de las muestras para luego guardar todo eso en un archivo. Este archivo es el que usaremos para el entrenamiento de nuestra red neuronal. Finalmente el entrenamiento nos devuelve otro archivo donde están almacenados los pesos de las neuronas, por lo que este es el que usaremos para evaluar nuestra red neuronal. Si nuestra red está lo suficientemente entrenada, tendremos un traductor de lenguaje de señas para las palabras seleccionadas. Bien, sabiendo todo esto, podemos empezar con la primera parte. Para obtener las muestras hay muchas maneras de hacerlo. Podríamos grabar cada muestra por separado, podríamos obtener un video largo donde haya una persona hablando en lenguaje de señas, pero tendríamos que estar etiquetando de dónde a dónde ha dicho una palabra. Luego crearíamos un programa donde corte ese fragmento de video y lo guarde en la carpeta de esa palabra. Es un poco tedioso también. Y bueno, la última opción es obtenerlo de una base de datos ya existente. Para este video voy a optar por la primera opción, pero claro, lo voy a hacer de una manera diferente. He creado un programa para que empiece a grabar desde que ingreso las manos a la toma y que deje de grabar cuando salgan. De esa manera resulta un poco más sencillo grabar cada una de las muestras. Veamos cómo se hace esto. Bueno, aquí tengo una función que me pide la ubicación donde voy a guardar las imágenes. En esta parte estoy abriendo el modelo que voy a utilizar, que se llama Holistic de MediaPipe, que para el que no sepa es una biblioteca de código abierto desarrollada por Google que proporciona herramientas y componentes para el procesamiento de datos multimedia, como el seguimiento de objetos, seguimiento de mano, reconocimiento facial, y en este caso lo voy a utilizar para detectar mis manos. Aquí abro mi cámara, entro en este bucle para obtener cada frame, y ese frame se lo paso a esta función junto al modelo que me va a devolver los puntos de mis manos. Todo eso se almacena en esta variable results y con esta función detecto cuándo ha entrado una mano a la toma. Aquí le estoy dando un margen para darle un tiempo a mis manos a que se coloquen a la posición inicial de la seña. Coloco un texto de que se está capturando y agrego ese frame a mi lista de frames. Luego cuando ya no estén mis manos en la toma, entra en esta parte. Esta condición es solo para asegurarme que tengo la cantidad suficiente de frames para ser considerada como muestra. Aquí creo la carpeta para esa muestra y con esta función guardo todos los fotogramas. Y listo, con eso ya estaríamos capturando todas las muestras que necesitamos. Ahora veamos cómo obtener los puntos de la seña. Para esto utilizaremos el mismo modelo Holistic de MediaPipe, pero en este caso vamos a obtener los puntos de las manos, del rostro y del cuerpo. Esta función es solamente para una palabra. Aquí primero me está pidiendo la ubicación de los frames y la ubicación donde voy a guardar estos puntos. Así que primero inicializamos un data frame vacío, que es el que guardaremos después, abrimos nuestro modelo Holistic y recorremos cada una de las carpetas. Con esto construimos la ruta de la carpeta de la muestra y con esta función obtenemos la secuencia de puntos. Para eso le pasamos el modelo y la ubicación de la carpeta de la muestra. Con esto ya tendremos todos los puntos, de las manos, del rostro y del cuerpo. Ahora con esta función lo que hacemos es almacenar todo eso en nuestro data frame. Para eso le pasamos nuestro data frame vacío, le pasamos el número de la muestra y la secuencia de todos los puntos. Actualizamos nuestra data frame y esto se va a ir repitiendo para cada una de las muestras. Finalmente, cuando haya terminado con todas las muestras, va a guardar el archivo en un .h5. Aquí le colocamos una key que utilizaremos para leer este archivo. Ahora pasaremos a entrenar nuestra red neuronal. Para esto vamos a utilizar TensorFlow y Keras, que para el que no lo sepa, Keras es una interfaz de alto nivel que simplifica la construcción y entrenamiento de modelos y que utiliza TensorFlow como backend. Entonces veamos cómo entrenar nuestro modelo. Aquí tengo una función que ahora me pide la ubicación donde tengo mi data y la ubicación donde quiero guardar el modelo. En esta parte lo que vamos a necesitar son nuestras entradas y salidas. Veamos un poco cómo son nuestras entradas. Recuerden que solo estamos guardando los puntos de la cara, de las manos y del cuerpo. No estamos guardando imágenes, por lo que toda esa información está almacenada en un solo arreglo. En total tenemos un arreglo de 1662 entradas. Esta es la suma de todos los puntos. Así que esta sería nuestra capa de entrada. Ahora nuestra capa de salida son cada una de las palabras que queremos traducir. En este caso a nuestras entradas la voy a llamar sequence y a nuestras salidas le voy a llamar labels. Aquí tengo una función que me retorna las secuencias y los labels y me pide como entrada cuáles son nuestras acciones. Y las acciones las obtengo con esta función de aquí. Finalmente vamos a tener una lista como esta y con eso ya tendríamos nuestras secuencias y los labels.
podemos echarle un vistazo de qué trata esta función. Aquí lo más importante es que estamos extrayendo de nuestro .h5 toda la información que necesitamos para el entrenamiento. En esta parte lo que estoy haciendo es filtrar las muestras y obtener sus key points, y todo eso lo voy concatenando a mi secuencia. De esa manera ya tendríamos nuestras entradas y nuestras salidas. Ahora, un punto importante es que todas nuestras entradas tienen que tener la misma longitud, es decir, la misma cantidad de frames. Y para eso es esta función de acá, a la cual le pasamos las secuencias y la cantidad máxima de frames, que en este caso estoy utilizando 15. En esta parte construimos nuestros datos de entrada convirtiendo las secuencias en un arreglo, y para la salida tenemos que construir nuestros labels en una matriz identidad, que para eso es esta función, porque recuerden que nuestras salidas tienen que tener esta forma. Finalmente obtenemos nuestro modelo con esta función, el cual solo me pide la cantidad de neuronas que necesito para mi capa de salida. Como vemos, mi modelo está constituido por estas capas intermedias con esta cantidad de neuronas. Entonces le pasamos la cantidad de acciones que tenemos y obtenemos nuestro modelo. Para entrenar el modelo utilizamos el método fit, al cual le pasamos los datos de entrada, los datos de salida y la cantidad de iteraciones para todo el entrenamiento. Cuando termina obtenemos un resumen y guardamos nuestro modelo. Con este archivo ya podemos hacer la evaluación del modelo y ver si lo hicimos bien. Y para probarlo he creado otro programa muy parecido al primero en el que utilizaremos nuestra cámara para detectar las señas. Analicemos un poco cómo vamos a hacer esto. Primero voy a detectar cuando mis manos ingresan a la toma. Espero unos cuantos fotogramas hasta que mis manos lleguen al inicio de la seña, guardamos los frames mientras hace la acción y cuando salga mis manos analiza todos esos fotogramas guardados y luego de eso me devuelve la palabra que ha traducido. Entonces veamos eso en el código. Aquí tengo esta función que me está pidiendo el modelo entrenado. Para cargar el modelo se utiliza esta función de acá. Entonces abrimos nuestro modelo Holistic, empezamos a capturar el video y extraemos todos los puntos que necesitamos. Con este condicional nos aseguramos primero que hayan más fotogramas de los que necesitamos y adicionalmente que hayan manos en la toma. Aquí va a contar todos los frames que se está grabando para que cuando ya no hayan manos en la toma se ejecute esta parte del código. Aquí primero nos aseguramos que por lo menos haya una cantidad mínima de frames y utilizamos nuestro modelo con el método predict. A este tenemos que pasarle los últimos fotogramas y este nos devolverá la respuesta. La respuesta es una lista que tiene la siguiente forma, en donde cada uno de estos números es el porcentaje de semejanza a cada una de esas palabras. Con esta condicional nos aseguramos que por lo menos hay un valor que supera nuestro umbral, que en este caso es de 70%, y si es así obtenemos el índice de ese porcentaje mayor para ubicar la palabra. Así que esa sería nuestra palabra traducida. Esta palabra la insertamos en una lista que luego será mostrado en pantalla. Aquí estoy aprovechando para utilizar el text-to-speech, que no es nada más que el Google Text-to-Speech, y aquí estoy utilizando Pygame para poder reproducir el sonido de fondo. En esta parte solo estoy formateando esa lista para que cuando hayan duplicados se le coloque un por 2, un por 3 y así. Finalmente mostramos el texto en pantalla. Y listo, con todo eso ya tendríamos nuestro traductor de lenguaje de señas. Si tienes dudas sobre algo o quieres que profundice más sobre algún tema en específico visto en este video, déjamelo saber en los comentarios. De igual manera, si tienes alguna otra idea sobre inteligencia artificial que quieras ver en el canal, déjamelo saber que siempre los leo a todos. Y bueno, eso sería todo por este video, espero les haya gustado, te invito a ver mi contenido, quizás encuentres algo interesante.